Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador argentino Ricardo López Gotig para seguir transitando y creciendo con las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, llegamos a épocas cada vez más cercanas, estamos a finales de los años 80, el mundo está cambiando a velocidad de vértigo, incluso en sitios donde parecía que el tiempo se había parado, como en la China comunista, y vemos que inundan las pantallas unas imágenes en las que vemos una figura que ahora nos explicarás quién es, pero que es un joven chino con un par de bolsas, parece de la compra, en cada mano, deteniendo una fila de tanques que avanzan por una avenida de no se sabe cuántos carriles, y él solo detiene el avance de esos tanques, ¿no? Algo impresionante. Esa fue la llamada masacre o revuelta de Tiananmen, ¿verdad? Sí, y es una de las cuestiones que se sigue proyectando hasta el día de hoy, porque la postura oficial del gobierno de la República Popular China es negar la existencia de esa masacre, y de hecho esa escena que para nosotros es terrible, ¿no? De ese joven intentando impedir el avance de los tanques, bueno, la dan vuelta y dicen, miren cómo cuidamos a nuestra gente que no lo pasamos por arriba. No sabemos cuál ha sido la suerte de ese personaje, porque la verdad es que desde 1989 no sabemos nada de él. Pero ¿cómo ocurre esto? En principio, hay que tener en cuenta que tras la muerte de Mao en 1976, luego de una etapa en la que hubo una disputa interna dentro del régimen, lo cierto es que va a emerger como líder informal, ¿no? Porque esto es muy interesante. Formalmente, Deng Xiaoping era viceprimer ministro, es decir, ni siquiera era presidente o primer ministro, sino que estaba en un cargo muy menor, en la apariencia. Pero lo cierto es que a partir del liderazgo de Deng Xiaoping, lo que vamos a encontrar es lo que se llamó el periodo de las modernizaciones. Las cuatro modernizaciones que él plantea tenían que ver con superar el enorme retraso que estaba teniendo la República Popular China con respecto a sus vecinos, sus rivales, es decir, con respecto a la Unión Soviética, al mundo occidental, toda la modernización que se estaba dando en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, el sudeste asiático. Y eso significó, en principio, la modernización de la agricultura, que permitió la existencia del uso como propiedad privada de lo que se producía en las parcelas, la modernización de la defensa, porque antes no era un cuerpo profesional, el Ejército de Liberación Popular, sino más bien un grupo de revoltosos que se había ido prolongando en el tiempo, la modernización de la ciencia y la tecnología, lo que significó la apertura al conocimiento y el estudio en países occidentales para superar esa brecha tecnológica, y la modernización de la industria, lo que significó la apertura a las inversiones privadas extranjeras y la creación de empresas privadas monitoreadas por el Partido Comunista, pero la apertura a ese tipo de inversión. Bueno, esto significó rápidamente un alza en el nivel de vida de los chinos con respecto a lo que habían pasado. Aquí hay que tener en cuenta dos episodios terribles que vivieron durante la etapa de Mao, que ya hemos mencionado, que fueron el gran salto adelante, que significó la muerte por hambruna de millones de personas, y la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, que significó la pérdida de toda una generación en cuanto a su formación secundaria y universitaria. Por lo tanto, había que superar esos dos grandes problemas que habían heredado de la época de Mao, y se emprende esta política de las cuatro modernizaciones. Lo cierto es que, claro, en un comienzo esto tiene un gran apoyo de la población, pero hay que tener en cuenta que en los años 80 ya
con un aumento de la tasa de urbanización, de migraciones del campo a la ciudad, con ya una generación con mejor formación secundaria y universitaria, comenzaron los pedidos desde grupos disidentes de lo que se debe llamar la quinta modernización. Y esa quinta modernización no era nada más ni nada menos que un camino hacia la democratización, es decir, una solución política. Acá vemos un camino muy distinto al llevado por Mikhail Gorbachev. Gorbachev primero se dedicó a la perestroika y glasnost, ¿no? Es decir, las respuestas políticas para después dedicarse a la modernización económica. El caso chino fue inverso, la modernización económica y dejar para algún momento en el futuro que todavía no hemos visto la modernización política, si es que alguna vez llega, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta la gran homogeneidad étnica dentro de la República Popular China, en donde aproximadamente el 90% de los habitantes son de la etnia Han, es decir, la etnia mayoritaria. Las otras minorías que conforman el 10% total de la población, es decir, manchúes, tibetanos, uigures, ¿no? Son nada menos que el 10% y además dispersos geográficamente. Entonces, lo que vamos a ver es que comienza esta demanda de la quinta modernización y lo que va a ocurrir es que en la plaza Tiananmen, frente al viejo palacio de la ciudad prohibida, ¿no? Ese complejo habitacional palaciego que dejaron los antiguos emperadores chinos desde la dinastía Ming en adelante. Bueno, frente a esa gran explanada, la Plaza Tiananmen, ahí se congregaron miles de estudiantes universitarios para pedir por la quinta modernización. Y esto tuvo un gran impulso en mayo de 1989 con la visita de Mikhail Gorbachev, que encarnaba ese símbolo de ese camino hacia la democratización en el mundo soviético. De hecho, los estudiantes levantaron una estatua de la libertad en esa plaza, hasta que finalmente lo que va a ocurrir es que el régimen de Deng Xiaoping finalmente da la orden a las Fuerzas Armadas de reprimir duramente a estos estudiantes que se habían congregado allí. Acá tenemos un hecho que casualmente ocurre el 4 de junio de 1989. Esta masacre ocurre en esa fecha, que es la misma que en Polonia se habían celebrado las elecciones en las que triunfa Solidaridad. Es decir, que en Europa Solidaridad triunfa eh, en las urnas, mientras que en la República Popular China se daba esta enorme represión, de la cual no sabemos qué cantidad de muertos hay, no sabemos cuál fue la suerte de muchos de los detenidos, hubo miles de detenidos, y de hecho sigue siendo uno de los aspectos que están absolutamente prohibidos y censurados cualquier mención a esto. La respuesta del mundo occidental fue hacer un boicot diplomático y político a la República Popular China, no económico, ¿no? Porque esto significaba, bueno, era muy rentable invertir en China, pero sí hubo un boicot diplomático y político durante varios años que se empezó a levantar recién en 1992 con la conferencia de Río sobre medio ambiente, que a partir de ahí la República Popular China volvió a tener presencia en los foros internacionales y sobre todo una voz activa. Pero es un tema que hasta el día de hoy sigue pendiendo como una espada de Damocles ante la población. Si en 1989 esto se pudo hacer, ¿por qué no podría volver a ocurrir en cualquier momento presente? Pues es una gran pregunta, pero claro, ya han pasado más de 30 años. Esto no se ha podido investigar, como tú mencionas, no se sabe la cantidad de muertos, qué pasó con la gente. Y
ahora China presenta un aspecto algo distinto de cara al mundo, pero siempre censurando el acceso a estas nociones de la historia, ¿no? Así que vamos viendo cómo en realidad en los mismos años vemos cómo en Polonia se desmorona el régimen comunista, hallar una transición más o menos suave hacia una apertura, pero en China esa apertura comienza por el otro lado y revela su mano totalitaria cuando llegan las aguas al río, ¿no? Exactamente, es muy interesante compararlo, porque además fueron dos fenómenos absolutamente contemporáneos, sabiendo uno del otro y cómo se dieron respuestas diametralmente opuestas. Bueno, vamos a seguir avanzando en los siguientes programas en estos años tan agitados del siglo XX, finales del siglo XX, cuando, como decía un historiador japonés, se estaba acabando la historia, el fin de la historia, predijo que era. Pero nosotros todavía tendremos mucho que contar y por eso te invitamos a volver la semana próxima. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos atendido. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.